Un cordial saludo, queridos hermanos, que la gracia, la bondad y la misericordia de Dios estén en vuestras vidas. Qué alegre me siento de nuevamente poder estar compartiendo con vosotros el estudio de un devocional más, esperando como siempre que cada estudio que tenemos de la palabra de Dios pueda ser de vuestra edificación, pueda ser para vuestro beneficio y que nos dé esa fortaleza espiritual que necesitamos para seguir confiando en Dios. Vamos a iniciar el devocional correspondiente para este día y lo haremos elevando una oración a nuestro Dios. Oremos al Creador. Padre bendito, gracias damos en esta hora por la vida. Gracias también por la oportunidad que nos da de poder tener el tiempo, el espacio y también la buena voluntad de estudiar tu palabra. Oramos para que a través de ella logremos entender el maravilloso mensaje que tú nos quieres dar en esta oportunidad. Danos, Señor, la capacidad de comprender tu palabra, danos la capacidad de memorizarla también, pero por sobre todas las cosas, pon en nosotros la buena voluntad de practicar lo que vamos estudiando. Oramos para que tu Espíritu Santo siempre nos guíe y para que a través de él logremos cumplir todos los preceptos que tú nos has establecido y nos has demandado en tu palabra. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, gracias nuevamente por acompañarnos en esta hora. Gracias por tener esa buena disposición de apartar el tiempo y dedicarlo al estudio de la bendita y santa palabra de Dios. Hoy tenemos, como siempre, la continuación que hemos estado viendo los devocionales anteriores sobre la historia de Abraham y su familia, cómo él había destacado en varias áreas de la vida. Ahora pasamos ya a la historia de los nietos de Abraham, hablando de los dos hijos de Isaac, cómo ellos tuvieron también su experiencia, cómo ellos tuvieron un desarrollo a la hora de la comunión que debían tener con Dios, cómo la aprovecharon o si la desaprovecharon. También vamos a estudiar un poco sobre eso, bajo el título Un contraste de caracteres o de caracteres. Las dos pronunciaciones las podemos utilizar por si estamos en esta oportunidad viendo sobre el estilo de vida de cada uno de los personajes que vamos a estudiar. Génesis capítulo 25, versículo número 23, dice de la siguiente manera: un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. El versículo nos ha hecho ya una diferencia entre dos personajes, y esos dos personajes demarcan la existencia de dos pueblos, demarcan dos grandes naciones que tendrían su desarrollo a través de la historia de la humanidad. Mencionaba la profecía, mencionaba en este momento la narración bíblica. Uno de esos pueblos será más fuerte que el otro. Y ahí mencionaba quién iba a ser el más fuerte y quién iba a ser en un estado espiritual, en un estado material y en un estado también de consideración a la voluntad de Dios. Uno iba a ser por arriba del otro en cuanto a esas cualidades. El mayor servirá al menor, decía la profecía. Cuando nosotros pensamos en esta profecía, es indiscutible que nosotros no pensemos en la historia de aquellos dos personajes, en aquellos dos personas que tuvieron un desarrollo bastante peculiar, diferente el uno del otro, y también con proyecciones en la vida que demarcaban un gran contraste. Estos personajes eran Esaú y Jacob, dos hermanitos que eran hijos precisamente de Isaac, al que en el devocional anterior vimos que estuvo dispuesto a ser ofrecido en holocausto. No presentó resistencia para hacer lo que su padre le decía, y ahora él se convierte en un padre de dos personas, se convierte en padre, y su descendencia comenzó a ampliarse considerablemente ya después de que estos dos personajes comenzaron a también procrearse. Quiero leer, hermanos, ya mencionamos, los dos personajes son Esaú y también Jacob. Voy a leer un poco de la historia narrada en el testimonio, la matutina Siempre el Cristo Triunfante, página número 86, para que logremos entender el porqué de la profecía, que un pueblo iba a ser más fuerte que el otro y que el mayor iba a tener que servir al menor.
Esaú, dice el devocional, se crió deleitándose en la complacencia propia y concentrando todo su interés en lo presente. Contrario a toda restricción, se deleitaba en la libertad montaraz de la casa y desde joven eligió la vida de cazador. Sin embargo, era el hijo favorito de su padre. El pastor, tranquilo y pacífico, se sintió atraído por la osadía y la fuerza de su hijo mayor, que corría sin temor por montes y desiertos y volvía con caza para su padre y con relatos palpitantes de su vida aventurera. Imagínense, hermanos, voy a hacer una pausa acá. Cuanto a Esaú, comenzamos a ver la descripción de su vida, la descripción de la percepción también de su padre. Esaú se había convertido en el hijo favorito de Isaac. ¿Por qué se había convertido en el hijo favorito de Isaac? Porque este hombre eligió una vida en contraste a lo que había sido su padre. Por lo general, hermanos, lo que más nos llama la atención es lo que contrasta con lo que nosotros hemos hecho cotidianamente. Si uno está acostumbrado a una rutina, a hacer determinada cosa, cuando viene algo diferente, eso como que llama la atención. Uno siente el deseo de experimentarlo en ocasiones, de querer saber qué es eso, cómo se sentirá. Y cuando uno escucha relatos, esto es bonito, esto es acá, uno se siente atraído por aquello que nunca ha hecho. Isaac había sido un pastor tranquilo. Había sido una persona pacífica, una persona que no se arriesgaba en el sentido de cosas con un alto grado de riesgo hablando físicamente. Pero Esaú fue todo lo contrario de su padre. Y eso lo atraía. Hay una ley que se estudia cuando uno está cruzando ciertos grados de estudios, una ley que se toca en el ámbito de la ciencia, y es que polos iguales se repelen y polos diferentes se atraen. Eso es una regla que aplica casi para todo. En este caso, Esaú era totalmente lo opuesto a su padre en todas las áreas de la vida, pero eso hacía que su padre lo admirara más, que a su padre lo tuviera como el hijo predilecto, como el favorito en su hogar. Este hombre llamado Esaú se iba de casa, a él le gustaba la libertad, no le gustaban las restricciones y eligió la vida de cazador. Pero lo interesante es que cuando regresaba, él traía y con toda la historia, y aquel padre esperaba ver a su hijo que volvía de cazar para oír cómo había cazado dicho animal, para ver los peligros que había enfrentado, cómo lo había hecho, la magnitud de deficiencia que él notaba en su propia vida, lo veía cubierto en la vida de su hijo, Esaú. Y eso lo llenaba de un sentimiento, hermanos, que despertaba aquella admiración hacia su hijo mayor. Sigue diciendo la historia en relación a esto. Jacob, al contraste vamos ahora. Reflexivo, aplicado y cuidadoso, pensando siempre más en el porvenir que en el presente. Ya vemos una diferencia palpable. A uno le gustaba la libertad, pensaba en lo presente y no en lo porvenir. Por el contraste del otro, era una persona pacífica, reflexiva, una persona quieta y que reflexionaba más en lo porvenir que en lo presente. Se conformaba con vivir en casa, hablando de Jacob, ocupado en cuidar los rebaños y en labrar la tierra. Su perseverancia paciente, su economía y su previsión eran apreciadas por su madre. Sus afectos eran profundos y fuertes, y su gentilez e infatigables atenciones contribuían mucho más a su felicidad que a la amabilidad bulliciosa y ocasional de Esaú. Para Rebeca, Jacob era el hijo predilecto. Ahora tenemos ya el contraste entre estos dos hermanitos. Ambos escogen un estilo de vida totalmente diferente el uno del otro. Ambos desarrollan un carácter completamente diferente. Ambos vienen a vivir
totalmente en oposición. Uno pacífico, al otro le gustaba la aventura, ir a cazar animales, le gustaba derramar sangre de aquellos animalitos. Uno era económico, bueno para la economía, el otro no, él iba pasando a lo que el día decía en la primera parte, se dedicaba más a lo presente, a lo que tenía en el momento, no pensaba en lo porvenir. Eran dos personas totalmente diferentes, eran hermanos, habían nacido el mismo día, pero eran totalmente diferentes en carácter. Era una oposición total, hasta en los padres se había formado esa diferencia. El uno amaba a determinado hijo y el otro prefería al otro. Cada uno viendo las cualidades que poseían ambos hijos. Ahora, en el área espiritual, ¿había diferencias o no había diferencias? Ya lo vimos en cuanto a trabajos, en cuanto a carácter, pero en el área religiosa, ¿habían diferencias o era similar Jacob con Esaú? Leámoslo. Esaú no amaba la devoción. Empezamos con esto. Esaú no amaba la devoción, ni tenía inclinación hacia la vida religiosa. El Cristo triunfante, página 86. Esaú, hermanos, en el área religiosa, era una persona que no le llamaba la atención, no le gustaba una vida de devoción a Dios, no tenía inclinación hacia la vida religiosa. Al contrario, su inclinación era hacia la vida aventurera, hacia la vida que le trajera excitación, extravagancia. Las exigencias que acompañaban a la primogenitura espiritual eran para él una restricción desagradable y hasta odiosa. Siempre al hijo mayor se le explicaba cuáles serían sus responsabilidades, que en su momento, faltando su padre, él iba a ser el líder no solo de la casa, no solo un líder familiar, sino también un líder religioso. El primogénito en ese tiempo era considerado como el sacerdote, era considerado como el líder religioso. Para Esaú eso era algo odioso, algo indeseable. Eso era una restricción desagradable para su vida. Así lo percibía él. La ley de Dios, condición del pacto divino con Abraham, era considerada por Esaú como un yugo servil, inclinado a la complacencia propia. Nada deseaba tanto como la libertad para hacer su gusto. Para él, el poder y la riqueza, los festines y el alboroto constituían la felicidad. Imagínense lo que le llenaba de felicidad a Esaú. Festines, alboroto, fiesta, riqueza. Esa era la felicidad para Esaú. Se jactaba de la libertad ilimitada de su vida indómita y errante. Al venir a contar todas las historias, él contaba qué bonito es, papá, qué lindo es andar libre en el campo, andar siguiendo animalitos, tener que luchar, soy fuerte, soy ágil, soy esto, y eso le causaba emoción, a la par de que él siempre tenía presente, porque sus padres lo recalcaban, en las restricciones de la primogenitura, las que a él no le parecían bien, no le parecían coherentes, no le parecían agradables, las despreciaba más bien. Lo que sí le gustaba era todos los bienes que iba a traer, todas las posesiones que él iba a recibir, todos los bienes económicos, eso sí, lógicamente le atraía. Ahora vamos al otro personaje. Estamos viendo el contraste de ambos, por eso el tema se llama un contraste de caracteres. Jacob había oído a su madre referirse a la indicación divina de que él recibiría la primogenitura. Vean esto, hermanos. Jacob había oído de su madre la profecía que se había dado al inicio. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Eso él lo había escuchado de su madre. Y desde entonces tuvo un deseo indecible de alcanzar los privilegios que ésta confería. El objeto de sus anhelos era la primogenitura espiritual, tener comunión con Dios como el justo Abraham. ¿Recuerdan? La profecía de Abraham era: y yo sé que él guiará, dirigirá a sus descendientes después de sí. Ahora vemos que la vida de Abraham era un ejemplo que deseaba imitar su nieto.
ofrecer sacrificio expiatorio por su familia. Era el deseo de Jacob. Ser el progenitor del pueblo escogido y del Mesías prometido. Vean en todo lo que pensaba Jacob. Y heredar también las posesiones inmortales que estaban contenidas en las bendiciones del pacto. Estos eran los honores y prerrogativas que encendían sus deseos más ardientes. En contraste a Esaú, Jacob anhelaba lo espiritual. Esas restricciones aparentes que Esaú sentía, para Jacob no las sentía como restricciones. Al contrario, las sentía como una bendición, como una oportunidad de honrar a Dios y de que eso lo llevara a ser el personaje por el cual se cumpliría la promesa del Mesías, la promesa de aquel redentor que vendría al mundo a rescatar lo que se había perdido. O sea, para él su aspiración era más espiritual, era más religiosa. Y es que, hermanos, estos dos personajes demarcan la experiencia del ser humano en general. Dos grupos, la Biblia siempre nos habla de dos, en oposición, el bien y el mal. Siempre se va a mencionar esos dos grupos, siempre. La Biblia lo llama vírgenes prudentes, vírgenes insensatas, trigo, cizaña, las ovejas, los cabritos, siempre dividido en dos grupos. Estos dos grupos, hermanos, están expresados aquí. Un tipo de personas puede que les guste la aventura, fiesta, libertad, todo lo que conlleva los placeres del mundo. Y por el contrario, otro grupo de personas puede hacer que sí se interese en lo espiritual, en buscar a Dios, en agradar a Dios, en hacer su voluntad. El mundo entero está compuesto por estos dos grupos. El fiel, el infiel. Al que le gustan las cosas de Dios, al que no le gusta. Al que le interesa más la fiesta que el honrar a Dios. Esaú y Jacob eran estos dos hermanitos diferentes totalmente. Sigue diciendo, para finalizar esta historia, hermanos, desde ya lo digo, no va a terminar en este devocional. Siempre lo he dicho, esta matutina, el Cristo triunfante, es una historia cronológica de toda la experiencia de patriarcas. Estamos viendo ahorita, luego va a pasar a profetas, así va aumentando hasta darnos a conocer la historia del triunfo de Cristo. Es una matutina maravillosa, nos da la historia completa con lujo de detalles. Y por eso es que a veces los devocionales no termina la historia, sino que se queda con una pausa para continuar en el siguiente. En esta no vamos a terminar la historia, pero sí vamos a terminar leyendo el último párrafo que nos sugiere este devocional. Con secreto anhelo, escuchaba todo lo que su padre decía acerca de la primogenitura espiritual. Retenía cuidadosamente lo que oía de su madre, hablando de Jacob. Día y noche, este asunto ocupaba sus pensamientos hasta que se convirtió en el interés absorbente de su vida. Pero aunque daba más valor a las bendiciones eternas que a las temporales, Jacob no tenía todavía un conocimiento experimental del Dios a quien adoraba. Su corazón no había sido renovado por la gracia divina. Creía que la promesa respecto a él mismo no se podría cumplir mientras Esaú poseyera la primogenitura, y constantemente estudiaba los medios de obtener la bendición que su hermano consideraba de poca importancia y que para él era tan preciosa. Fíjense, hermanos, lo impresionante de acá. Esto nos ayuda a comprender que puede hacer que una persona sí tenga deseo de las cosas de Dios, tenga el deseo de crecer espiritualmente. Pero es muy diferente tener el deseo de hacer las cosas bien a tener una experiencia personal con Dios. Jacob comprendía las bendiciones. Él comprendía varias cosas que había oído de sus padres.
pero no había hecho una experiencia personal. Los devocionales que vienen nos van a narrar la experiencia personal que Jacob tuvo que hacer con Dios para lograr comprender verdaderamente lo que conllevaba la responsabilidad de la primogenitura en el área espiritual, que conllevaba también el ser la línea por la cual el Mesías vendría a este mundo. O sea, todo eso hasta este momento él lo tenía como una teoría, pero le faltaba la vida experimental, le faltaba la vida de devoción cotidiana, hablando ya en una experiencia vivida que demarcaría un antes y un después en él. Pero lo anhelaba. Aquí, hermano, yo quiero finalizar diciendo, si tú sientes difícil vivir, no has tenido una experiencia personal con Dios, pero tienes el anhelo de tenerla, llegará el momento en el que pasará. Es triste cuando no hay ni siquiera el anhelo de tener una experiencia con Dios. Ahí sí es un caso crítico y que hay que preocuparnos. Cuando no sentimos deseo de nada, de lo espiritual, cuando no sentimos deseo de nada, hablando de manera general, que tenga que ver con la religión. Ahí sí es de preocupar. Pero cuando a diferentes cosas me lo impiden o algo, pero el deseo está en el corazón, pues hay esperanza. Hay un momento en el que yo voy a tener esa experiencia personal. Y si no siento eso, debo pedirle a Dios para que me haga sentirlo. Porque si no lo siento, pues difícilmente va a llegar a suceder, va a llegar a pasar. Por ello, hermanos, debemos siempre anhelar el tener esa comunión, esa experiencia personal con Dios. Y al sentir ese anhelo, llegará el momento en el que con nuestro esfuerzo y la ayuda divina se logrará tener esa experiencia personal. Así que Dios nos ayude, hermanos. No olviden la diferencia entre estos dos personajes y no se pierdan el siguiente devocional, porque es la continuación de esta historia, de esta narración. Para poder entenderla, no se pueden perder ni uno. Si se perdieron los anteriores también, los invito a ir a verlos para llevar el hilo de la historia. Por lo demás, vamos a finalizar elevando una oración a nuestro Dios. Padre, una vez más presentes delante de ti a través de la oración, agradeciendo, Señor, tu amor, agradeciendo tu misericordia, agradeciendo tu bondad. Queremos también agradecer por tu palabra que nos has permitido estudiar. Oramos para que nos ayudes a siempre tener presente que nuestros anhelos, nuestras aspiraciones, nuestros ideales deben estar de acuerdo a tu voluntad y también deben ser en proyección o en inclinación a las cosas espirituales o religiosas. Oro, Señor, para que a pesar de nuestras diferencias de carácter podamos llegar a la comprensión de que debemos modularlo, debemos compaginarlo a lo que tu voluntad nos exige. Oramos para que puedas guiarnos, para que puedas perdonarnos y que puedas traer bendiciones a nuestra vida. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, gracias a todos los que nos han acompañado. Los esperamos en el siguiente devocional. Bendiciones para todos.